Hoy, les llevaremos a un viaje a través del tiempo y la fe. La historia de un hombre cuya vida fue transformada por un encuentro divino. Esta es la historia de Pablo, nacido como Saulo de Tarso. Acompáñennos en esta jornada de transformación y fe. Tarso, una ciudad de rica cultura y educación. Aquí es donde comienza nuestra historia. Saúl, un judío de la tribu de Benjamín y ciudadano romano por nacimiento, creció en este lugar. Desde joven, Saulo fue ferviente en la ley judía, educado bajo la tutela de Gamaliel, un respetado doctor de la ley. Su devoción a las tradiciones de sus antepasados era inquebrantable. Estudió y siguió las leyes de Moisés con celo. Pero su vida tomó un rumbo inesperado cuando escuchó hablar de un movimiento creciente. Seguidores de un hombre llamado Jesús de Nazaret proclamaban que él era el Mesías prometido. Esto era algo que Saulo, con toda su devoción a la ley, no podía aceptar. Saulo estaba profundamente arraigado en las tradiciones y la ley de sus antepasados. Vivía sumergido en una fervorosa devoción, creyendo que la verdadera adoración a Dios estaba en la estricta observancia de la ley de Moisés. La seguridad que encontraba en la ley era como un ancla, manteniéndolo firmemente unido a las tradiciones enseñadas desde su infancia. Pero, al enfrentarse con el mensaje de los seguidores de Jesús de Nazaret, un conflicto interno se encendió en él. Ellos hablaban de un Mesías que había venido no para abolir la ley, sino para cumplirla. Su mensaje de amor, gracia y redención desafiaba los fundamentos de la fe de Saúl, basada en reglas y regulaciones. En ese momento, confrontado con la realidad de Cristo, Saulo se dio cuenta de que su devoción a la ley, por más sincera que fuera, lo había cegado para la verdadera esencia de la fe. Estaba tan enfocado en la letra de la ley que perdió de vista su espíritu. Su determinación en preservar las tradiciones judías lo llevó por un camino de persecución contra estos seguidores de Jesús, conocidos como cristianos. Saulo estuvo presente y consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, lo que encendió en él una llama de persecución contra la iglesia. Obtuvo cartas de los principales sacerdotes para llevar a cabo su misión en Damasco, buscando arrestar a todos aquellos que seguían ese camino. En aquellos días, su celo por las tradiciones lo cegaba para cualquier verdad que no se alineara con sus convicciones. Creía firmemente que estaba defendiendo la fe de sus antepasados, preservando la pureza de su tradición contra un movimiento que parecía amenazar los cimientos de su creencia. Sin embargo, en el camino a Damasco, algo extraordinario sucedió. Una luz del cielo brilló a su alrededor y cayó al suelo. Oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Perplejo, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta experiencia lo dejó temporalmente ciego y fue llevado a Damasco, donde pasó 3 días en oración y reflexión. Aquel momento en el camino de Damasco fue un divisor de aguas en su vida. La intensidad de la luz, la voz que hablaba con autoridad y amor, todo conspiraba para derribar las paredes de convicción que había construido a lo largo de los años. Fue Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, quien vino a él, impuso sus manos sobre Saulo, y de inmediato recuperó la vista. Ananías le dijo que Dios lo había elegido para conocer su voluntad, ver al justo y oír la voz de su boca. Saulo fue bautizado y comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Su conversión marcó el inicio de su misión. Pasó algún tiempo en Arabia y luego volvió a Damasco. 3 años después de su conversión, fue a Jerusalén para conocer a Cefas, Pedro, y permaneció con él 15 días. También conoció a Santiago, hermano del Señor. Su predicación en Jerusalén causó agitación, y los hermanos lo llevaron a Cesarea, de donde partió hacia Tarso. La iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaba de paz, siendo edificada y multiplicándose en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo.
Los primeros años tras su conversión fueron un periodo de profunda transformación y preparación. El tiempo que pasó en Arabia, lejos de los ojos del mundo, fue esencial para consolidar su fe y comprender la magnitud del llamado que había recibido. En cada ciudad que visitaba, predicaba en las sinagogas, plazas y casas, enfrentando tanto la aceptación como el rechazo, e incluso la persecución violenta. En su segunda misión, acompañado por Silas, tuvo una visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda. Siguiendo esa visión, fueron a Macedonia, llevando el Evangelio a Europa. En Filipos, fueron encarcelados tras exorcizar un espíritu de adivinación de una joven. Incluso en la cárcel, la fe prevaleció, y un terremoto abrió las puertas de la prisión, llevando a la conversión del carcelero y su familia. En Atenas, en el Areópago, declaró el Evangelio al pueblo y a los filósofos, hablando sobre el Dios desconocido, que ellos adoraban sin conocer. Durante su tercera misión, pasó un tiempo significativo en Efeso, donde la palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció. Se produjeron milagros y muchos se convirtieron, abandonando sus prácticas mágicas e idolatría. Pero el mensaje del Evangelio también trajo oposición, especialmente de aquellos que lucraban con la fabricación de ídolos de plata de Diana. En sus viajes y predicaciones, Saulo también se dedicó a abordar cuestiones sociales, culturales y éticas que eran esenciales para la comprensión y práctica de la fe cristiana en las diversas comunidades que visitaba. Las cartas que escribió a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, Tito y Filemón, abordaban doctrinas, consejos prácticos, correcciones y ánimos, reflejando su cuidado y amor por las iglesias. Saúl no estaba solo en su misión. Dios le dio compañeros fieles, como Bernabé, Silas, Priscila y Aquila, quienes lo apoyaron en su labor, enfrentando peligros y celebrando victorias juntos. Finalmente, su viaje lo llevó a Roma, donde fue encarcelado bajo falsas acusaciones. Incluso en prisión, Saúl continuó predicando y escribiendo cartas, fortaleciendo a las iglesias y proclamando el Evangelio con osadía. Desde la prisión, sus cartas continuaron edificando a los creyentes, ofreciendo esperanza y dirección. Su encarcelamiento se convirtió en un testimonio de su fe inquebrantable. Las cartas que escribió desde la prisión siguen siendo un legado vivo, tocando vidas y moldeando la fe de generaciones. Su ejemplo de entrega y sacrificio es un testimonio de lo que significa seguir a Cristo sin reservas. Mi historia es una de transformación radical, de perseguidor de la Iglesia a uno de sus apóstoles más fervorosos. Es un testimonio del poder redentor de Dios, que puede transformar incluso el corazón más endurecido. Gracias por acompañarnos en esta increíble jornada de fe. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.